Buenas noches, darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por tomarse el tiempo, ¿no? De ingresar, sé que es algo noche, entonces voy a procurar que no finalizamos tan tarde. Bueno, para los que no me conocen, me presento. Me llamo Diana Marisol Ruiz Canizales. Yo soy la tutora de esta asignatura. Y en esta ocasión vamos a abordar un tema que es importante. De hecho, fueron, creo que de los primeros que nosotros, que se estudiaron, ¿no? En la plataforma de Moodle. Entonces va a ser prácticamente como una recapitulación de lo que se ha visto. Antes de ingresar, a mí sí me gusta como dar algunas pequeñas indicaciones. Me gusta dar algunas pequeñas indicaciones y básicamente consisten de que si ustedes tienen alguna duda, o alguna consulta, entonces ustedes pueden activar el micrófono y dar a conocer su inquietud. Si en algún dado caso no me doy a entender, por favor hacérmelo comunicar. Perdón por la interferencia. Y también decirles de que todos estamos aquí para aprender, entonces eso es lo importante, ¿no? Aprender, y si algún dado caso me hacen una pregunta y no sé cuál es su respuesta, entonces yo la voy a estar solventando en el foro. Bueno, entonces nosotros ya podemos comenzar. Y el día de hoy, en esta ocasión, vamos a abordar el tema de la literatura del siglo de oro español y la literatura del manierismo. El contenido de esta sesión que vamos a desarrollar, ¿no? Básicamente será la definición del siglo de oro. Vamos a conocer un poco sobre sus características. Vamos a hablar un poco sobre el soneto. Les traigo un ejemplo también de un soneto. Vamos a hablar sobre lo que es la ascética y la mística, sobre algunos autores o poetas de la literatura clásica que sobresalieron en su momento. Vamos a hablar también sobre el barroco, tema importante, el Renacimiento, definición del barroco, características del barroco, la literatura, autores y obras que fueron importantes en su momento. Y que no solo en su momento, sino que a través de los años estas todavía son leídas, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Y por último finalizamos con el manierismo. Vamos a hablar un poco sobre en qué periodo inició, sobre algunos autores también, ¿no? Que sobresalieron en esto del manierismo. Entonces, como ustedes pueden escuchar, es un tema básicamente un poco largo, entonces vamos a iniciar para no finalizar tan tarde. Entonces, iniciamos con el siglo de oro español. Básicamente, el siglo de oro español es la denominación que se le ha dado al periodo que abarca desde el año 1492. En este año coincide, ¿no?, con el descubrimiento de América y también de la primera gramática castellana o el primer libro de gramática, por parte de Antonio de Nebrija. Les decía, ¿no? El siglo de oro español abarcó desde el año de 1492 hasta el año 1659, y en este año concluyó este periodo políticamente, aunque también para otros autores, ¿no? O poetas. El siglo de oro literario finalizó en el año de 1681. En esta fecha fallece el escritor Calderón de la Barca, que vamos a escuchar un poco más adelante sobre este autor. Y también nos dice que el siglo de oro se corresponde con 2 siglos, o está compuesto, ¿no?, por el siglo XVI y el siglo XVII. A pesar de recibir la denominación de siglo, este periodo se inició con el Renacimiento y finalizó con el Barroco, 2 movimientos literarios muy bien identificados. Entonces, básicamente, estos fueron los 2 movimientos, ¿no?, que sobresalieron en esta época, en el siglo de oro, y que fueron muy importantes, y más adelante vamos a hablar un poco sobre estos acontecimientos y por qué es que fueron tan importantes, perdón. También en este periodo brillaron diferentes autores. Entre ellos destaca Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Góngora, Quevedo, Lope de la Vega, Calderón de la Barca,
Tirso de Molina, entre otros. Entonces, en este periodo pudieron escuchar, ¿no?, que fueron bastantes autores que sí sobresalieron por sus obras, por sus poemas, por su escritura, ¿no?, en esta época. Luego pasamos a las características de esta literatura. Tenemos claro, ¿no?, de que en el campo de la literatura básicamente lo que nos tenemos que enfocar en esta época es sobre su literatura, nos tenemos que enfocar en el Siglo de Oro. Se puede decir que este inició en España y destacó también por su gran influencia mediante estéticas y géneros literarios propios del país. Por un lado, las estéticas destacaron por el desarrollo del realismo frente al idealismo, es decir, que en este entonces se enfocaban más en escribir sobre acontecimientos que tenía o que estaba pasando a la población, que un país, por ejemplo, tenía un problema, entonces escribía sobre esto, sobre el sentimiento que podía llegar a sentir una persona, que era totalmente realista, ¿no? También se habló un poco sobre la literatura del Renacimiento, donde surgen géneros como la novela picaresca, y uno de sus máximos, sus máximos representantes, tenemos Francisco de Quevedo, tenemos también a Lazarillo de Tormes, Anónimo o La vida del Busco, quien fue escrita, ¿no?, por Francisco de Quevedo, y también tenemos la novela polifónica, que en este caso es Don Quijote de la Mancha. Puede que ustedes se pregunten, pero ¿en qué consiste la novela picaresca? Y básicamente la novela picaresca nos dice que en esta época, en este tipo de novelas, se reflejaban las costumbres sociales en decadencia y se narraban aventuras, ¿no?, de las personas. Tenemos también que la novela polifónica nos dice que este es un tipo de novela un poco más moderna, ¿no? Si han tenido la oportunidad de ver unas adaptaciones de Don Quijote de la Mancha, o si han tenido la oportunidad de leer, ¿no?, la obra de Don Quijote de la Mancha, ustedes pueden ver que si comparamos con otros siglos o con años anteriores, entonces se puede ver como un poco más moderna. Se pueden ver, por ejemplo, ya el uso de armas, por ejemplo. Entonces, a esto se refiere con la novela polifónica, es decir, que es más moderna. Mientras la picaresca es básicamente donde se narraban las costumbres o las costumbres sociales de las personas. Tenemos también que durante este periodo se experimenta una vulgarización literaria y como consecuencia se produce una vulgarización de los saberes humanísticos mediante el cultivo de géneros populares y pocos clásicos. A su vez, a esto podemos sumarle el auge de la comedia nueva, creación de Lope de Vega. Por ejemplo, este autor escribió Arte Nuevo de Hacer Comedias en este tiempo. En 1609 fue escrita esta obra, por decirlo así, donde se fomentaba la ruptura de las famosas unidades de tiempo, lugar y acción de la época clásica, es decir, que ya empezaba a haber como este arte, ¿no?, de reírse de algunos acontecimientos, entonces a esto se refiere. También tenemos que a finales del siglo XVI y por ende finales del Renacimiento, surge por un lado la mística y también surge lo que es la ascética, que estos conceptos quiero que los podamos tener claro, pero de igual manera más adelante se van a estudiar con más detalladamente, se van a estudiar. Pero nos dice que la mística es una corriente literaria en la que se crea cada obra como medio para expresar la religiosidad. Básicamente supone para algunos autores de esta época, como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz o San Juan de Ávila, la unión del alma con Dios. Este término está también relacionado, bueno, ambos términos están relacionados un poco con la teología. ¿Por qué? No sé si alguien sabe qué es teología, que si pueda participar o puedan escribirlo también en el chat de la plataforma. Si alguien sabe qué es teología. Ok, vamos a esperar.
Pues, según tengo entendido, es la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. Exacto, exactamente. Podemos ver también la participación de Edgardo, que nos dice que son las que estudian la religión. Saraí dice que es la ciencia que estudia las teorías. Sí, podemos decir de que la teología estudia también todo lo relacionado con Dios, ¿verdad? Todos estos temas religiosos. Entonces, efectivamente, todos acertaron, ¿no?, con la definición de este término, y básicamente ambos conceptos o ambos términos nos dicen que estudian a Dios y todo esto y todo lo referente, ¿no?, a Dios. Entonces nos dice que la ascética es otra corriente literaria que busca purificar el espíritu, con autores como Fray Luis de León o Fray Luis de Granada, que básicamente se escribía bastante sobre Dios, sobre algunas revelaciones que podían llegar a tener estos autores. Entonces, se pueden ver de que no eran como personas normales, sino que la mayoría de estos autores pertenecían a una iglesia, ¿no? Entonces, eran personas que sí tenían bastante conocimiento sobre estos términos. Es importante mencionar, ¿no?, de que los temas literarios del siglo XVI provenían de la literatura de la Edad Media, la tradición pluricultural del romancero o del romanticismo, ¿no?, y de la influencia, un poco de la influencia del Renacimiento. En el teatro, por ejemplo, se cultivaron el entremés y la novela cortesana, representado en los corrales de comedia. ¿Cómo así? Por ejemplo, no tenían como tal un teatro. En esta época no había como nosotros conocemos, ¿no?, el teatro, o como podemos observar en las películas, que se ve un teatro antiguo pero bonito, sino que en esta época improvisaban bastante, ¿no? Por ejemplo, iban al mercado, por decirlo así, y ahí hacían con lo que podían un mini espacio para poder expresar sus obras o sus comedias que tenían en ese entonces. Entonces, así es como ellos divulgaban este tipo de comedia o de obras. Entonces, como les digo, como tal, no tenían un espacio físico para poder interpretar, sino que les tocaba ya un poco improvisar. Entonces, en este caso, tras este humanismo, ¿no?, y realismo popularizado, surge una nueva reacción, y es aquí donde nace el barroco. Les voy a explicar un poco así de manera superficial, porque les decía al principio, ¿no?, de la presentación, que más adelante vamos a abarcar este tema a profundidad, vamos a conocer su definición, características, etcétera. Pero a manera superficial, el barroco es un movimiento que responde también a la época de crisis política, económica y social que estaba sumergida en España. La lengua evoluciona de tal forma que se vuelve más oscura, menos clara y popular. En el siglo XVI, de hecho, se ve afectada por las estéticas barrocas del conceptismo y el culteranismo, que a través de la expresión de la forma o del contenido buscan ensaltar lo noble, sobre lo vulgar. ¿Cómo así? Podíamos ver de que en el Renacimiento, ¿no?, o años anteriores, se venía con una escritura un poco vulgar, un poco, se podría decir diferente, un poco de humor pesado, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que quería el barroco? El barroco quería, como volver a aquella literatura clásica, noble, en la cual no se le faltara el respeto a nadie por medio de obras, de poemas, sino que fueran capaces, ¿no?, de expresar lo que se sentía, pero de una forma sana. Básicamente esto quería. Pero también surgen producciones, ¿no?, que como la burla, que empiezan ya un poco a escribir sobre la burla de otras personas o sobre burlarse de un acontecimiento que le pasó a alguien. Entonces, todos estos acontecimientos surgieron en esta época del barroco. También destacaron autores como Francisco de Quevedo y Baltasar García, y Calderón de la Barca crea el auto sacramental, que contrasta con el entremés del siglo anterior, y todo porque estos autores barrocos del siglo de oro español no hacen otra cosa que imitar a los admirados autores renacentistas. ¿Cómo así? Veníamos hablando de un poco del Renacimiento. El Renacimiento nos dice que es volver a nacer. Entonces, en el barroco se podría decir que tomaban obras literarias del Renacimiento y las adaptaban
a las nuevas, por ejemplo, a las nuevas tendencias, por decirlo así, al nuevo vocablo, lo adaptaban a los nuevos acontecimientos que estaban sucediendo. Como tal, no era copiar así descaradamente, pero sí era como le voy a poner un ejemplo, no sé si ustedes han visto la película de Mujercitas. Nosotros hemos visto que ha tenido diferentes adaptaciones, entonces supongamos, hipotéticamente, ¿no? Que esta obra surgió en este periodo del Renacimiento, supongamos, y qué es lo que hace el barroco. Los autores de esta época tomaban la obra de las Mujercitas y la adaptaban a los nuevos acontecimientos. O sea, le cambiaban las palabras, siempre era como el mismo concepto, pero cambiaban su ambiente, cambiaban su forma de expresar, era un lenguaje entre más culto, por decirlo así. Entonces, esto es lo que hacía el Renacimiento, el barroco, ¿no? Como les digo, como tal, no era copiar así descaradamente, sino que era como que tomaban la escritura y la adaptaban a lo nuevo, por decirlo así. No sé si hasta ahorita tienen algún interrogante o seguimos. Ok. Ahora, ¿sí? Yo quería ver si entendí el concepto del barroco, que era cuando en la época de decadencia, si no me equivoco. Sí. Ok, pero el barroco en sí, ¿en dónde surgió? Esa información la vamos a ver más adelante, entonces no sé si gustas te doy más adelante la respuesta de tu pregunta, porque sí tocamos más a profundidad el tema del barroco. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno, de lo que hemos visto estamos todo claro, aparte de la pregunta del compañero. Porque entonces nosotros podemos seguir con el soneto. Creo que todos hemos escuchado hablar sobre el soneto. Hemos escuchado hablar sobre él. Y también creo que alguien tenemos un conocimiento ahí, ¿verdad? Entonces yo en esta diapositiva les tengo, por ejemplo, dos definiciones. Si ustedes pudieron leer el material que está en la plataforma, el PDF, les traigo la definición que aparece ahí y una también que encontré en internet. Entonces nos dice, la primera definición, que un soneto es una composición poética de 14 versos, por lo general de rima consonante, que se distribuyen en 2 cuartetos y 2 tercetos. La palabra como tal proviene del italiano soneto y está derivada del latín sonus, que significa sonido. Entonces, soneto significa sonido. Eso tengámoslo claro. También nos dice la siguiente definición, que esta está como un poco más, más clara. Nos dice que el soneto es una forma poética compuesta por 14 versos en decasílabos. Los versos se organizan en 4 estrofas, 2 cuartetos, es decir, estrofas de 4 versos, y 2 tercetos, es decir, estrofas de 3 versos. Pero, por ejemplo, si ustedes no entendieron la definición de estos del soneto, ¿no? Las dos definiciones que le traigo de este término, vamos a ver un ejemplo para nosotros poder ver, ¿no? Lo que está en la teoría. Nosotros podemos ver en la diapositiva la imagen de un poema que se titula A una nariz, de Francisco de Quevedo. Entonces, nosotros podemos observar aquí, voy a activar aquí la pluma, nos dice que este poema está compuesto por 14 versos. Podemos ver la enumeración, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Estos son los 14 versos. Cada uno está compuesto por 11 sílabas. Podemos ver aquí 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, si nosotros analizábamos cada verso, hay 11 sílabas. Nos dice la teoría que está compuesta por 14 versos que se cumplen, ¿no? En el ejemplo. Se cumplen en el ejemplo los 14 versos. Nos dice también la teoría que en decasílabos, que vendría siendo esto, 11 sílabas. Y nos dice también que se distribuye en 4 estrofas. 1, uy, perdón ahí, 2, 3, 4. Entonces aquí están las 4 estrofas. La teoría también nos dice, aquí vamos a subrayar las 4 estrofas. Y nos dice que son 2 cuartetos, aquí 2 cuartetos. Aquí tenemos uno porque está compuesto por 4 versos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos el primer cuarteto, este es 1. Y el segundo, que es ¿no? El segundo cuarteto. La teoría nos dice también que está compuesta por 2 tercetos, que son estos 2 últimos. Es decir, está compuesto por 3 versos. Aquí podemos ver el terceto. Aquí podemos ver 1 y 2, terceto. Entonces, es importante que, por ejemplo, si estamos de repente no leyendo un poema, o a veces no necesariamente lo podemos leer en un libro, sino que también en redes sociales, por ejemplo, las plataformas digitales como Facebook e Instagram, no podemos ver imágenes, ¿no? A veces de poemas motivacionales, y nosotros de vez en cuando no podemos identificar todo esto. Entonces, podemos ver de que si la imagen o el poema que estemos viendo hoy tiene 2 cuartetos y 2 tercetos, aplica se aplica a un soneto, ¿va? Entonces, este ejemplo es un poco raro, se podría decir, porque si lo leemos detenidamente o si tienen el tiempo o lo leyeron, pueden ver de que las palabras como que es un poco raro, porque nos dice, érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado. Entonces, el sonido como que varía un poco, pero en conclusión, este es un ejemplo de soneto, donde nosotros podemos encontrar en un poema 14 versos, en el cual se distribuyen 4 estrofas, 2 de cuartetos y 2 de tercetos. Entonces, este es un ejemplo de soneto. Bueno, según los historiadores de la literatura del siglo de oro, de la literatura del siglo de oro español, se divide en 3 periodos. El primer periodo es obviamente el inicial, y es aquí donde nace o florece la poesía lírica. Sus mayores representantes fueron Juan del Boscán, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, y Fernando Herrera. Tenemos también el segundo periodo, se llamó el apogeo, o se tituló el apogeo. Sucedió en España y se caracterizó por el dominio de la prosa. Figuran autores como Miguel Cervantes y Francisco de Quevedo. Entonces, podría ser un ejemplo de Francisco de Quevedo, ¿no? El poema que les mencionaba anteriormente del ejemplo de soneto. Entonces, ese podría ser un ejemplo. Tenemos también que en el teatro destacaron autores como Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina y Ruiz de Alarcón. Estos destacaron en su momento, ¿no? En el teatro. Y también en esta etapa del apogeo se tuvo presencia de la literatura ascética y mística con Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, que más adelante vamos a conocer un poco sobre estos autores.
tenemos el tercer periodo, el de la decadencia que decía el compañero, ¿no? Que en este periodo es cuando corresponde o nace el barroco, el estilo del barroco, y básicamente es aquí donde se podría decir que nace este tema, ¿no? Del barroco. Entre los factores que hicieron posible el siglo de oro en España, nosotros podemos encontrar 4 factores. El primero de ellos es la invención de la imprenta introducida en España en 1474. Por ejemplo, si un autor no quería publicar su libro, en aquel entonces podríamos decir que en el año 1473, no podía publicarlo como ahora se hace, sino que no lo podía publicar, perdón, porque como no había como un medio en el cual pudiera como copiar, ¿no? Todas esas páginas de literatura. Entonces es aquí que por medio de la imprenta ya los autores, no los escritores, ya podían como publicar sus libros. Tenemos el segundo factor, el descubrimiento y conquista de América en 1492. Y tenemos como tercer factor el Renacimiento. Les decía que el Renacimiento se interpretó, ¿no? Como volver a nacer o volver a ser. Y se originó en Italia, en Francia, en Inglaterra, Alemania y España. Tenemos el cuarto factor que nos dice que en el siglo XVI la poesía lírica cultivó 2 tendencias religiosas, la ascética y la mística. Estas ya las veníamos hablando anteriormente. Veníamos hablando un poco anteriormente sobre estos términos. Y como recapitulando un poco, ¿no? La ascética nos dice que básicamente, proviene del griego asketikos, que significan adiestramiento. Esta tendencia consistía en emprender un esfuerzo realizado consciente y metódicamente para liberar el alma de las malas pasiones. Mientras que la mística nos dice que se refiere al término que proviene del griego místicos y se encarga de estudiar los estados extraordinarios que tienen lugar durante la comunicación directa con Dios. Llámese a esta experiencia éxtasis, raptos, visiones y revelaciones. ¿Qué es lo que les decía, no? De que en este entonces no se escribía bastante sobre todos los temas religiosos, y vamos a hablar de 2 exponentes, ¿no? que impulsaron estos términos, pero también les decía que esto está también relacionado con lo de la teología, ¿no? El estudio de Dios, todo lo religioso. Entonces está muy apegado este término con estas 2 tendencias religiosas. Tenemos ahora un ejemplo de unos poetas clásicos de la literatura ascética, y encontramos primero a Fray Luis de León. Ya lo veníamos mencionando un poco anteriormente, ¿verdad? Pero fue un exponente de la literatura ascética, y como tal no se tiene un año exacto, ¿no? De su nacimiento, pero se estima que fue en el año de 1527 o 1528. Que Fray Luis de León nació en Belmonte y falleció el 23 de agosto de 1591 en Madrigal de los Altas Torres, y su nacionalidad, era española. Este autor, Fray Luis de León, es uno de los poetas más importantes de la segunda fase del Renacimiento español, junto con Francisco de Aldana, Alonso de Ercilla, Fernando de Herrera y San Juan de la Cruz. Su obra forma parte de la literatura ascética de la segunda mitad del siglo XVI y está inspirada por el deseo del alma de alejarse de todo lo terrenal para poder alcanzar lo prometido por Dios. Identificado con la paz y el conocimiento, los temas morales y ascéticos dominan básicamente todas sus obras y su escritura. Algunas de las obras, ¿no? Que escribió este autor, se titula La Perfecta Casada o Los Nombres de Cristo. Tenemos también la exposición del libro de Job
Y este autor también escribió poesía, como por ejemplo A la vida retirada, A la ascensión y Noche serena ahora. Esta fue alguna de la poesía que escribió el poeta Fray Luis de León. Tenemos también, perdón por la interferencia, tenemos también a San Juan de la Cruz. Nos dice que San Juan de la Cruz, cuyo nombre de nacimiento era Juan de Yepes Álvarez y su primera identificación como fraile Juan de San Matías o como religioso, por decirlo así, su identificación como un religioso era Juan de San Matías. Esto sucedió en España el 24 de junio de 1542. Fue un religioso y poeta místico del Renacimiento español. Fue reformador de la Orden de los Carmelitas y cofundador de la Orden de Carmelitas Descalzos con Santa Teresa de Jesús. Desde 1952 es el patrono de los poetas en lengua española. Entonces, estos dos autores representaron bastante lo que es la literatura ascética, y es por eso, ¿no?, que son tan conocidos en este ámbito sobre escribir de la religión. Ahora vamos a hablar un poco sobre el barroco, que es lo que mencionaba el compañero, ¿no?, que de hecho hacía la pregunta que en qué siglo, creo que fue que mencionó él, que en qué siglo surgía el barroco y en dónde surgió, creo que mencionaba. Entonces, el barroco, como tal, la definición nos dice que fue un periodo cultural que abarcó desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII. Se difundió por toda Europa y América Latina, así como por otras regiones colonizadas por los europeos. Se podría decir básicamente que el barroco surgió más que todo en Europa. Entonces, como nace en Europa, se difundió, ¿no?, en otros continentes, y es por eso que llegó a diferentes países, ¿no?, y se conoció sobre la literatura del barroco. Tenemos también de que el barroco contrastó con el Renacimiento por expresar una sensibilidad pesimista, desengañada, crítica y compleja, y esto se debe a que la literatura y el arte barroco representan una época inquietante desde el punto de vista psicológico, cultural y social, además de político y económico. Pero en sí, ¿qué es el barroco? ¿Cómo se define o cómo nosotros lo podemos caracterizar? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Como tal, la definición del barroco nos dice que es el arte de parecer, ya sea en las artes o en la literatura. También tenemos tres elementos que pueden ser considerados fundamentales de su estética, como el efectismo, la espectacularidad y la emocionalidad. Ustedes se fijaron en la imagen aquí, ¿verdad?, en esta diapositiva. No se ve como de alta definición, no, porque se ve un poco pixeleada, pero sí es como fácil de identificar el nivel de detalles que tiene esta imagen, la perfección que se puede ver en esta iglesia. Entonces, el barroco también era eso, ¿no? Sobresalía en la arquitectura, en la pintura, y era eso, ¿no? El elemento, ¿no?, de la espectacularidad. Aquí lo podemos observar, se lo vamos a señalar. Tenemos también que el término barroco se usó por primera vez a mediados del siglo XVIII, en pleno contexto de la Ilustración o Iluminismo, y originalmente el significado del barroco fue tomado del portugués antiguo, pues barroco designaba un tipo de perla o de forma irregular. Ahora vamos a hablar sobre algunas características del barroco. Y tenemos en esta diapositiva, podemos observar tres características. La primera, dinamismo y tensión. Nos dice que el sentido de movimiento, dinamismo y tensión es fundamental en el barroco. No se busca el reposo, sino que, por el contrario, se establecen tensiones entre formas, sonidos, palabras o los conceptos. De igual manera, esta característica la podemos ejemplificar con la imagen de la diapositiva del barroco aquí.
su concepto religioso, podemos ver que es un concepto diferente, bonito. Creo que este tipo de arte se puede apreciar un poco más en el continente europeo. Podemos ver unas iglesias impresionantes, ¿no? En cuanto a su pintura, en cuanto a su estructura. Podemos ver bastante este tipo de conceptos, ¿no? Que es muy común porque quieras o no, este tipo de arte es muy bonito. Tenemos otra característica que nos habla sobre la representación de pasiones y temperamentos interiores. Nos dice que el barroco se deja de las prescripciones filosóficas del Renacimiento que llamaban a la mesura y al equilibrio, y en este caso se opta más bien por representar las pasiones o los temperamentos interiores, tanto lo que respecta a cada personaje como al conjunto de la obra. ¿Cómo así? Se podría decir que las obras que se publicaban o se daban a conocer por medio de los teatros, ya no era tan... Sí era culta, se podría decir, sí era culta, pero ahora ya expresábamos un poco más los sentimientos. Ya expresábamos, por ejemplo, toda la pasión, ¿no? de una pareja, también... Por ejemplo, ya hablábamos sobre, o se escribía, ¿no? Sobre el temperamento de una persona, por ejemplo, ¿no? De un hombre cuando está enojado, una mujer cuando está feliz. Entonces, se representaba bastante, ¿no? Los temperamentos de las personas y las pasiones de estas. Tenemos también la búsqueda del contraste, que nos dice que en las diferentes disciplinas artísticas el barroco revela un gusto por el contraste, que en las artes plásticas se expresa por medio del claroscuro. Y en este caso, en la búsqueda del contraste no solo aplica en pintura, sino también en la arquitectura, la escultura, la música e incluso la literatura. Y volvemos a la imagen primera de aquí. Podemos ver así por dentro una arquitectura muy bonita, diferente claramente. Podemos apreciar, bueno, no también, ¿verdad? Porque la imagen se ve un poco pixeleada, pero podemos apreciar que todo el nivel de detalle que tiene esta iglesia es muy bonito e interesante, ¿no? Es muy bonito en cuanto al arte se refiere el barroco, ¿verdad? Tenemos también la característica de la sustitución de lo absoluto por lo relativo. Nos dice que lo absoluto cede su lugar a la relatividad y en consecuencia con una época que carecía de seguridades filosóficas, teológicas y culturales. En este caso se domina el orden de la percepción, del efecto, de la búsqueda de sensaciones y contradicciones por encima de los principios cerrados. Podíamos ver anteriormente en la característica de representación de pasiones que ya estábamos dejando un poco atrás, ¿no? Todo esto del Renacimiento. Sí se caracterizó en su momento de volver a nacer, volver a hacer las cosas, pero el barroco ya era como que, ok, queremos representar en sí lo que sentimos y otros aspectos, ¿verdad? Si ustedes tuvieron, como repito, la oportunidad de leer o estudiar el PDF que está en la plataforma, nos mencionaba otras características que son importantes, como por ejemplo la pérdida de los ideales, inestabilidad social y personal, provocando una actitud de desconfianza e incertidumbre. Es decir, que las personas ya no se comportaban de la misma manera, ya no era como tan respetuoso, por decirlo así, ¿no? Se comportaban, de diferente manera y a esto se refiere. Luego vamos a hablar un poco sobre la literatura barroca. En este caso, la literatura barroca se caracterizó por el interés en el detalle, los efectos y la exuberancia formal de aquella época. ¿Cómo así? Si han visto, por ejemplo, alguna película de María Antonieta, ¿no? Podíamos ver cómo este personaje utilizaba como aquellas pelucas grandes, exageradas, ¿no? Un típico lunar que se lo marcaban en el rostro. Entonces, a esto se refiere también con la exuberancia, ¿no? Con la extravagancia un poco. Entonces, las obras lo representaban, la poesía lo representaba,
se representaba en esta época la literatura barroca por medio de esto que les acabo de mencionar. También, por lo mismo, fue característico el uso excesivo de las figuras literarias, como la adjetivación, la elipsis, la metáfora, etc. En cuanto a los géneros, la literatura del barroco dio continuidad a aquellos géneros heredados por el Renacimiento. Sin embargo, hubo un desarrollo novedoso de la dramaturgia, o del drama de este entonces, particularmente en las formas de la comedia y la tragicomedia. Entonces, sí se cambió bastante la comedia en esta época, este género sí cambió bastante. La tragicomedia, ¿no? Como su palabra lo dice, es como algo trágico, pero también como algo de humor, ¿no? Entonces es una combinación un poco rara, pero era un género que era un género literario que en su momento fue muy aceptado. Entonces, esto sucedía. Tenemos a continuación los autores y las obras de la literatura barroca. En esta época sí sobresalieron autores, sí hubo un mayor desarrollo, ¿no? de estos autores. Y tenemos, por ejemplo, a Luis de Góngora. Nos dice que nació en España en 1561, falleció en 1627. Las obras más representativas de este autor fueron Fábula de Polifemo y Galateas, y también Soledades. Lope de Vega, otro autor que nace en España, quien nace en el año de 1562 y fallece en el año de 1635. Sus obras más representativas tenemos Fuente Ovejuna, El perro del hortelano. Entonces, estas son algunas obras más representativas de este autor. Tenemos también a Francisco de Quevedo, otro autor que nace en España en el año de 1580 y fallece en el año de 1645. Sus obras más representativas son Sueños y discursos, El Parnaso español, Historia de la vida del Buscón. Tenemos también a Tirso de Molina, quien nace en España en el año de 1579 y fallece en el año de 1648. Sus obras más representativas tenemos como El burlador de Sevilla, El condenado por desconfiado y El vergonzoso en palacio. Tenemos al autor también Pedro Calderón de la Barca. Nace en el año de 1600, fallece en el año de 1681, a sus 81 años de edad. Y sus obras más representativas tenemos La vida es sueño, El gran teatro del mundo, y tenemos El príncipe constante. Otros autores que sobresalieron en la literatura barroca son Sor Juana Inés de la Cruz. Ella nació en Nueva España en el año de 1648 a 1695. Sus obras más representativas fueron Divino Narciso, Redondillas, Primero Sueño y por último Los empeños de una casa. Otro autor es John Milton. Nació en Inglaterra en el año de 1608 y fallece en el año de 1674, y sus obras más representativas son El paraíso perdido, 23 sonetos, Comus y Arcades. Tenemos al autor Giovan Battista Marino. Nace en Italia en el año de 1569 a 1625. Sus obras más representativas son Le Rime, La Lira y Leadón. Si ya me escucharon un ruido, pues me disculpan porque va a empezar a llover, ¿no? Entonces, continuamos con el autor de Jean Baptiste, o Baptiste Poquelin o Molière. Nace en Francia en el año de 1622 a 1673. Y sus obras más representativas tenemos El Tartufo, El enfermo imaginario y El médico a palos. El último autor es Jean Racine y nace en Francia de 1639 a 1699. Y sus obras más representativas fueron de Fedra, Andrómaca y por último
Ifigenia. Entonces, estos fueron los autores que más sobresalieron en la época del barroco y en la literatura. Por último, vamos a hablar sobre el manierismo. El manierismo nos dice que tuvo grandes representantes, por ejemplo, en el género de la novela sobresale Miguel de Cervantes Saavedra. Este autor nació en el año de 1547 y falleció en el año de 1616. Y en el teatro manierista sobresalió William Shakespeare. ¿Quién no ha escuchado sobre una obra o algún libro de este autor? Y este nació en el año de 1564 y falleció también en el año de 1616. Es importante, ¿no?, recordar de que Miguel de Cervantes Saavedra fue el escritor español más importante de la historia, el más traducido y el más conocido en otros países. Y seguramente hemos escuchado hablar como algunos de los personajes, ¿no?, que él escribió, que él creó. Entre ellos tenemos Don Quijote y Sancho Panza en la obra El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. En el teatro sobresale William Shakespeare, que a partir de 1600 Shakespeare publica las grandes tragedias y las llamadas comedias oscuras. Los grandes temas son tratados en las obras de este periodo con los acentos más ambiciosos y, sin embargo, lo trágico surge siempre del detalle realista, o sea, siempre se enfocaban en aquellos acontecimientos realistas, ¿no?, en algo que en verdad estaba pasando. No sé si hasta ahorita tienen una duda, porque básicamente esta sería la última presentación. O, no sé, ¿verdad? Tal vez me pueden responder ustedes entonces, ¿qué entendieron ustedes, por ejemplo, como el Renacimiento, el soneto? No sé si alguien me puede decir por lo menos qué entendió de uno de esos dos términos. El soneto O lo pueden escribir también. tiene ¿Sí? 14 versos. Exacto, exactamente. Contiene dos estrofas de 4 versos Ajá, y 2 estrofas de 3. exactamente. ¿Cómo te llamas? Bueno, ahí podemos ver, ¿no?, el aporte de la compañera, y excelente, el soneto es eso. Acordemos que el soneto está relacionado con el sonido, ¿no? Entonces, de antemano, darle las gracias por tomarse el tiempo de asistir a esta videoconferencia. Sé que es algo tarde, pero muchísimas gracias por participar y espero que este tema les haya sido de mucho interés y de mucha importancia. Si a ustedes les gustaría tener la presentación, tal vez porque les hace más fácil estudiar, me pueden dejar sus correos electrónicos y yo en el transcurso de la semana se los voy a estar enviando para que ustedes lo tengan, ¿no?, para estudiar, como les digo, si se les hace más fácil. Y gracias, como les digo nuevamente, por incorporarse, y si van a cenar, buen provecho. Así que gracias por incorporarse, tomarse el tiempo y pasen buenas noches.